Entonces, Colosenses capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 5 y 6, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo quiero que ustedes lean el 5 y el 6. Por favor, léanlo ahora. Hermanos, el gran tema de Colosenses es la supremacía de Cristo. Es la absoluta dependencia que tenemos los cristianos de nuestro Señor, de Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es el sustentador de todas las cosas, dice la Escritura. Él es, en Colosenses nos lo ha dicho, nos lo ha enseñado, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es el absoluto, el pleno, el único que necesitamos para salvarnos. Él es la salvación misma. Cristo es supremo. Cristo es primordial sobre todas las cosas. Dentro de esa idea, desde el capítulo 3, Pablo empieza a mostrarnos de una manera práctica cómo esa supremacía de Cristo se aplica a nuestra vida diaria. Y en el final del capítulo 3 y comienzo del capítulo 4, nos habló acerca de cómo Cristo debe ser Señor y primordial en los asuntos de nuestro hogar, de nuestra casa. Le habló a los esposos, le habló a las esposas, le habló a los hijos, le habló a los padres, le habló incluso a los sirvientes, que en esa época eran parte de la casa, ¿sí? Hablándonos ahora a nosotros, llevándolo al contexto de hoy, como empleados y como jefes, cómo debemos ser justos y dar testimonio también en el trato que nosotros demos con justicia a nuestros empleadores y también a nuestros empleados. La semana anterior vimos cómo Pablo nos decía y le decía a la iglesia de Colosas que nosotros debemos ser personas de oración, personas que perseveren en la oración, personas que oren y que oren de la manera correcta. Y dentro de los propósitos de la oración está el hecho de que debemos orar por que seamos personas que sepamos exponer claramente el Evangelio, testificar de Cristo. Pablo pedía oración por eso, a pesar de que él estaba preso. Su oración o su petición de oración no era que él fuera liberado de donde estaba preso, sino que tuviera oportunidades para predicar el Evangelio donde estaba y para que las pudiera predicar correctamente. Esa era la petición que Pablo hacía a los colosenses, la petición de oración que Pablo hacía a los colosenses y que nos enseña que nosotros debemos ser perseverantes en la oración. Hoy, dentro del orden de ideas y de lo que estamos viendo, también Pablo, hablando y viniendo y pidiendo oración para que pueda testificar, nos dice que nosotros también debemos testificar apropiadamente, no solamente orando, o sea, hay que orar para ser personas que testifiquen correctamente de Cristo, que compartamos nuestra fe a otros, sino que hoy vamos a ver cómo también ese testificar está acompañado del hecho de tener una buena conducta, una conducta que hable bien de Cristo en nuestra vida y también de una conversación que sea consecuente con nuestra fe. Entonces, para los que anotan, yo coloqué o titulé esta enseñanza hoy, el testimonio de aquellos para quienes Cristo es el primero. Hemos titulado todo para quienes Cristo es el primero porque está hablando de las personas para quienes Cristo es el primero, el Señor de sus vidas. Habla a los padres, a los hijos, a los empleados, a todo el mundo. Hoy está diciendo que las personas que tienen a Cristo como primero son personas que testifican de Él, amados hermanos. Tenemos deberes para con la iglesia y de eso hemos hablado durante mucho tiempo. Es clara, es amplia la palabra al referirse a aquellas cosas que nosotros debemos a los hermanos en la congregación. El respeto, el amor, la exhortación, la disciplina que nos debemos brindar mutuamente en la iglesia. Ampliamente nos ha hablado sobre eso. Algo que tampoco se nos debe olvidar y que Pablo hoy nos recuerda es que nosotros también debemos deberes para con las personas de afuera. Cuando habla de los de afuera, está hablando de ¿quiénes? Pues de los incrédulos, de las personas que no son cristianas. Tenemos un deber para con ellos y ese deber primordial para con los incrédulos es darles a conocer
fielmente la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Hermano, usted ha recibido salvación y eso no es para que nos enorgullezcamos. Debemos ser muy humildes porque todo lo hemos recibido por gracia. Pero hay una cosa muy importante. Esa luz no se puede ocultar. Esa luz debe brillar, hermanos, a los demás. Y hay mucha gente que nos está viendo. Ese testimonio hablará bien del Cristo en que creemos o hablará mal, desfigurará la visión que las personas que no son cristianas y que están viendo tu vida a diario tienen de Cristo. Hermanos, las palabras son muy importantes. Debemos testificar con nuestra boca. Por supuesto que sí, es un mandato bíblico. Pero la vida que tenemos, como nos va a enseñar hoy Colosenses, la conducta, asimismo la manera en que hablamos, va a testificar más poderosamente de Cristo en ocasiones que incluso la manera en que compartamos las verdades del Evangelio. Hermanos, debe ser así en nuestra vida. Es lo que nos está diciendo Pablo y lo vamos a recordar hoy y lo vamos a tener presente. Quiero comentarles de algo. Dice Héctor Martínez, es un testimonio. Héctor Martínez era un violento traficante de drogas a quien incluso su propia familia le tenía miedo. Un médico cristiano le compartió el Evangelio. Cristo salvó a Héctor, quien se arrepintió de su vida pecaminosa, apartándose de sus malvados negocios. Estando sin dinero, completamente arruinado, un sicario que lo conoció le ofrece trabajo poniendo droga en sus manos para que las vendiera y así saliera de su situación económica, cosa que Héctor rechazó tajantemente. Después de un mes estando él en la calle, después de un mes de esa situación, estando él en la calle, lo detiene un carro y lo obligan a subir a ese carro. Eran socios de él, gente que lo conocía anteriormente, que sabía que era un hombre violento, que era muy bueno para ser un narcotraficante, y lo suben al carro, y bajo amenazas está allí, y él está asustado. Le dicen, Héctor, es cierto que tú ahora estás en Cristo, porque te hemos seguido durante un mes sin que tú lo supieras, y hemos visto que tu vida cambió completamente. Tus hábitos y tu forma de actuar y lo que haces es completamente diferente. Por eso no te vamos a molestar más, te vamos a dejar libre. Y lo dejaron ir. Saben que el testimonio de Héctor no solamente habló bien de Cristo a esos sicarios, sino que también el testimonio de Héctor le salvó la vida a él. Hermanos, piensen una cosa. Si íntimamente alguien nos pudiera seguir como esto, de una manera hipotética lo estoy diciendo, alguien nos siguiera durante un mes y viera nuestra vida, nuestra conducta, en nuestro trabajo, con nuestra familia, la manera en que nos expresamos, aún las cosas que otros no conocen, ¿qué podrían decir ellos de tu fe si esas personas te siguieran durante un mes? Hermanos, aquí vamos a ver algo, dos componentes esenciales en nuestro deber de testificar de Cristo, porque es que es un deber nuestro el testificar de Cristo. A veces hay personas que tienen la actitud de decir, bueno, yo soy cristiano, pero no me mire a mí. Hay que mirar a Cristo y no crean los hombres. No, hermanos, nosotros somos cartas leídas al mundo. Jesús dijo en Hechos 1:8 que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo. Bueno, se lo habló a los discípulos en ese momento. Vino el Espíritu Santo, pero a nosotros también nos dice que debemos ser testigos de él. Dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se está refiriendo también a nosotros. Nosotros estamos llamados a testificar de Cristo, a ser testigos de Cristo a los demás. Piensen lo que le acabo de decir. Si nos vieran, si la gente nos conociera, si le preguntáramos a su familia, a la gente que vive con usted, si ellos consideran que usted es un cristiano, si consideran o ellos tienen alguna buena imagen de Cristo a raíz de lo que usted vive o es, ¿qué podrían decir ellos? Y partiendo de eso, vamos a ver dos cosas que nos dice el pasaje hoy, o nos dice este texto. La primera en el versículo 5 es que vamos a testificar o debemos testificar de Cristo con nuestra conducta. Y también el versículo 6 nos va a decir que debemos testificar de Cristo con nuestra forma de hablar. Veamos primero el versículo 5 y les pido el favor que por favor lo lean nuevamente. Uy, se fue. Léanlo por favor, versículo 5.
Andad sabiamente para con los de afuera. Nuestra manera de vivir y de comportarnos es lo que da credibilidad a la fe que decimos tener. ¿Saben que siempre hay ojos viéndonos? Hoy vivimos una época muy interesante, ¿saben? Cuando yo era niño, que alguien tuviera una cámara, eso era solo para los ricos, que podían tener una cámara. Hoy en día hay cámaras en todo lado, ¿se han dado cuenta? Sale un atraco en televisión y lo filmaron en 13 tomas diferentes, ¿no es cierto? En la calle hay cámaras, en los bancos hay cámaras, en las casas hay cámaras, en todo lado hay cámaras. Así que usted donde quiera que esté, seguramente está siendo filmado. Les recuerdo algo, hermanos. Nosotros estamos siendo vistos por las personas, no necesariamente con cámaras, sino que siempre hay ojos sobre nosotros, a la expectativa de que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Eso es una realidad y es algo que nosotros, si somos creyentes, no nos podemos zafar. Hay ojos dentro de nuestra casa, porque nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, son aquellas personas que van a poder testificar a favor o en contra nuestra acerca de nuestra fe. Son los primeros. Y también hay ojos fuera de nuestra casa que siempre están mirando lo que nosotros hacemos. Dice primero allí el apóstol, andad sabiamente con los de afuera. Sabiduría. Una de las definiciones de sabiduría me gusta, dice, es saber usar los mejores medios para lograr los fines más elevados. Y ese fin más elevado que nosotros estamos buscando como cristianos es la gloria del Señor en todas las cosas y especialmente en nuestra vida. Si nuestro propósito es glorificar a Cristo, glorificar a Dios, nuestra forma de pensar y de proceder será la correcta, siempre conforme a la palabra. Y algo que quiero recordarles es lo siguiente, hermanos. Tener un buen testimonio no significa que nosotros debamos vivir para agradar a la gente. No significa que nosotros tengamos que vender nuestra forma de ser bíblica, digámoslo, para que las personas tengan un buen concepto de nosotros. Tener un buen testimonio no es ser hipócrita. Bueno, yo en el pasado escuchaba de que se hablaba mucho del testimonio, pero como que el énfasis era, muestre a la gente que usted es bueno o que está haciendo las cosas bien, aunque no necesariamente lo sea. No, hermanos, realmente el testificar debe ser de lo más natural para nosotros. No es algo que nosotros nos inventemos, no es una actuación que tengamos frente a las demás personas. Al fin y al cabo eso tampoco va a servir porque especialmente la gente que está más cerca de nosotros se va a dar cuenta de quiénes somos realmente. No, hermanos. Dar testimonio no es tratar de agradar a los demás, es vivir la palabra. Si vivir la palabra hace que otros puedan hallar en nosotros una fuente de, no sé, de inspiración para seguir a Cristo, está bien. Igual Dios es el que salva. Aunque muchos cuando vivamos la palabra renieguen de lo que hacemos porque les parece malo o no les gusta o les parece aburrido, de todas maneras eso significa que les estamos dando un buen testimonio. Porque el testimonio nuestro es simplemente vivir la palabra, no es agradar a los demás. Por supuesto que la gente, aún los más impíos, estoy seguro de eso, al final reconocerán, como en el caso de estos sicarios que buscaban a Héctor Martínez para matarlo, porque se había salido del negocio, ellos tendrán que reconocer que son diferentes y que verdaderamente Dios y Cristo están en nuestra vida. El problema para muchos cristianos o que se dicen ser cristianos es que ellos no quieren vivir para la gloria de Dios. Quieren hacer lo que les parece. No están dispuestos a ceder nada y aún así pretenderán un buen testimonio. Bueno, eso no funciona. Hay que vivir para la gloria del Señor. Y eso es muy importante. Y aquí nos habla con sabiduría. Nos dice que debe ser con sabiduría. Y el principio de la sabiduría, como dice Proverbios, es el temor al Señor. Si tememos al Señor, si queremos vivir su palabra, tendremos la sabiduría suficiente para saber cómo tratar a las personas de afuera y cómo desenvolvernos con ellos, que en muchas ocasiones no es fácil, porque estamos tratando con gente pecadora, con gente difícil, pero que nosotros tenemos el Espíritu Santo para hacerlo. Hermanos, lo contrario a sabiduría es necedad. Y hay cristianos que se portan neciamente. Y si nosotros vivimos como necios, pues ¿qué va a pasar? Que los incrédulos van a despreciar nuestra fe. Y además les vamos a dar excusa para que ellos sigan viviendo en su maldad. ¿Cuántas veces uno ha escuchado de incrédulos
que han visto el mal testimonio de algunas personas que se dicen ser cristianas. Decir, yo para eso no voy a una iglesia, yo me porto mejor que él. Y está siendo renegado no el nombre del creyente, sino el nombre de quién, de Cristo, que es lo que nos debería preocupar. Mire, una persona necia es quien insiste en sus propios errores y maldad. Eso es un necio. O sea, sabe que está mal y lo hace, y es todo lo contrario de la sabiduría. Sabe que es una tontería, sabe que está mal y lo sigue haciendo. Eso es un necio. Y es todo lo contrario a una persona sabia. Y miren lo que nos está diciendo Colosenses en el pasado, en lo que vimos anteriormente. Nos habla de sabiduría de una manera práctica respecto a los asuntos de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Nos llama a testificar ahorita, ahora en este momento. Hay personas que son necias en su matrimonio, necios en la crianza de sus hijos, necios en la forma en que tratan a sus padres, necios en no controlar su carácter y orgullo. Hay gente explosiva que no sabe controlar sus palabras, y eso nos va a hablar ahorita también. Necios en no controlar su vida, necios en no controlar, digamos, sus finanzas también. Y no estamos hablando de ser rico o pobre. Usted puede ser pobre y dar el mejor testimonio con sus finanzas, por ser una persona agradecida. Pero hay personas que se llenan de deudas innecesarias. Hay personas que son avaras. Hay personas que son despilfarradoras, y todo eso es un mal testimonio, porque hasta los incrédulos saben que ese no es el mejor manejo que se le puede dar al dinero. Hay personas que muestran necedad en su falta de amor por la iglesia. Hay personas que son duras con los hermanos en la fe, cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos amarnos. Y ciertamente no significa que debamos negar lo que vemos en los demás cuando está mal. Hay un proceso de disciplina al cual ya hemos enseñado en la iglesia, que está en la Biblia, pero a veces somos bastante duros con los demás. A veces criticamos a la iglesia frente a los incrédulos y hacemos que el nombre de Cristo sea blasfemado. Hermanos, eso no debe ser así. Mateo 5:14, búsquenlo. No vamos a salirnos de Colosenses, pero me gustaría que recordáramos esta enseñanza del Señor Jesús. Mateo 5:14. ¿No tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la enseñanza es sencilla y es clara. Nosotros somos la luz porque Cristo brilla en nuestra vida, y esa luz es la verdad del Evangelio. Y es esa verdad del Evangelio no solamente conocida, sino vivida. Y dice que nosotros no la podemos ocultar, sino que debemos darla a conocer ¿a quién? Al mundo. Y eso no es simplemente dar clases de teología o enseñar con palabras el Evangelio. Por supuesto que incluye eso, pero es mucho más. La gente necesita ver a Cristo en nuestras vidas. Es muy importante que no seamos necios, sino que seamos sabios, porque en mi caminar con Cristo durante tantos años y en el ministerio he visto personas que se dicen ser cristianas y son absolutamente necias. Son personas que no entienden corrección, que saben que algo está mal y allí van y nuevamente caen en eso, simplemente porque quieren hacerlo. Eso es ir en contra de la sabiduría, y debemos recordar que esa frase de que es mi vida no cabe dentro de un cristiano, porque ciertamente nosotros vivimos para el Señor y también vivimos para dar un testimonio de Cristo a las demás personas. Nos dice en el mismo versículo 5 al final, redimiendo el tiempo. Lo que quiere decir allí, en palabras más, palabras menos, es que debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos para testificar dentro de la idea que viene transmitiendo, de dar testimonio y de ser sabios en nuestro trato con las personas que no son creyentes. Nos dice que nosotros debemos aprovechar el tiempo, cada momento, cada oportunidad que tengamos para testificar. Eso es lo que quiere decir allí, redimiendo el tiempo. ¿Saben que hay oportunidades que nunca más se nos volverán a presentar para testificar a personas de Cristo?
Dios pone personas a nuestro alrededor. ¿Cuál es nuestro campo misionero como cristianos? El primordial es nuestra casa, nuestra familia. Pero el tiempo no va a estar siempre allí detenido para que les testifiquemos. Miren nomás el caso de nuestros hijos. Si los cogemos desde pequeños y les enseñamos la palabra, sabemos que la salvación es del Señor, pero estarán instruidos, tendrán mayor conocimiento y herramientas que pueden ser usadas por Dios para salvarles. Aún si no fueren salvos, ellos podrán tener una vida mucho más decente, ¿sí? Si nosotros les enseñamos correctamente los principios de la Escritura. Pero hay personas que se descuidan con eso y nunca enseñan a sus hijos nada, viven del mismo moralismo del mundo, no les abren la palabra, no les enseñan la Escritura, simplemente les enseñan que algo es bueno y malo porque sí, y eso va quedando en el corazón de ellos. El tiempo pasa y dentro de muy poco tus hijos se irán, harán su vida y el tiempo para testificarles habrá pasado. A los que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, son oportunidades que nosotros tenemos y eso es lo que está diciendo acá. Rediman el tiempo, aprovechen, compren esas oportunidades, es lo que quiere decir literalmente, para testificarles a las personas acerca de Cristo. Hay que hacerlos, hermano. Miren nomás las personas que usted tiene alrededor. Tal vez nunca más vuelva a tener la oportunidad de hablar con ellas. Tal vez nunca más tenga la oportunidad de ser su compañero de trabajo. Es el tiempo de testificarles con su vida. Dicen de un pastor que un enfermo del mundo, una persona incrédula, parte de su iglesia, le pidió que fuera a hablarle de Cristo a él, a este pastor. Y este pastor se ocupó en muchas cosas y no pudo ir ese día a testificarle. Este hombre volvió al otro día, el pastor volvió otro día a la casa de esta persona enferma, pero él ya había muerto. Y siempre le quedó en su corazón que podría haberle testificado de Cristo y que era su deber. Nunca nos escudemos equivocadamente en la soberanía de Dios para no testificar, que es la actitud de ciertas personas. Si Dios quiere salvarlo, usará a cualquier persona, menos a mí, para hablarle. Parece que fuera la actitud de algunas personas. No, Dios lo puso allí y a ti te exigirá, te pedirá cuentas por esa persona. No puso a otro. No es el pastor el que tiene que ir a predicarle, eres tú. Claro, como pastores debemos predicarle a todo el mundo. Debemos predicarle a la iglesia, pero eres tú quien le puede predicar. Hay personas que dicen, no, es que es mi familia y a mí no me creen. Y me pregunto, ¿por qué no te creen a ti? Vaya pastor y háblele. ¿Por qué no te creen a ti? Habría que preguntarlo, no sé. No te quiero acusar. Pero puede ser que tú le has dado mal testimonio y por eso no te quieren escuchar. De hecho, sería más fácil que ellos te escucharan a ti que a un desconocido. Porque eso es uno para ellos. Entonces la Biblia dice aquí, sean sabios, hermanos, con la gente de afuera y rediman el tiempo. O sea, aprovechen cada oportunidad que tengan para testificarles de Cristo. No dejen pasar esas oportunidades, porque tal vez nunca más vuelvan a ser. Hay ocasiones en que incluso personas están dispuestas a escucharnos y otro día ya no. Su corazón se ha cerrado más todavía. Ya están muertos espiritualmente, pero tal vez haya un momento en que querían escucharnos. Tenemos que tener esa actitud de estar allí pendientes de testificar de Cristo, porque si Cristo es tu Señor y Cristo es el primero de tu vida, tú debes testificar a otros de su verdad. Entonces hemos visto primero que todo que Pablo nos dice, o le decía a los colosenses y nos dice también a nosotros, que debemos ser sabios, que debemos tener una buena conducta, que debemos testificarles a ellos, no ser necios, eso lo incluye allí dentro de la idea, con la gente incrédula. También hay una manera muy poderosa de testificar o de dar a conocer a Cristo en nuestras vidas, y es por nuestra forma de hablar. Versículo 6, por favor, léanlo ustedes. Hermanos, nuestra conducta da testimonio de Cristo, pero también nuestras conversaciones también pueden dar testimonio de Cristo a los demás, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dice al principio, sea vuestra palabra siempre con gracia. Pablo aquí no está hablando de la predicación, no crean que está diciendo prediquen con gracia, no, está hablando de la conversación diaria. De lo que hablamos con todo el mundo, de lo que hablamos habitualmente. Tampoco ese con gracia te está refiriendo a hablar de una manera muy elevada, muy excelente en términos humanos. No, está hablando de hablar con gracia, es decir, testificar o usar un lenguaje que refleje lo que a Cristo ha hecho en nuestro corazón. ¿Se acuerdan de un pasaje que está en Lucas 6:45 que dice, el hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es una cuestión moralista. No es que tú aprendas a cambiar tu conversación. Es que Cristo tiene que salvarte y cambiar tu corazón para que ahí sí surjan palabras y lenguaje lleno de gracia hacia los demás. Por favor, escúchame, revisa qué es lo que tú hablas a diario con los demás. ¿Qué tanto de eso es productivo? ¿Qué tanto de eso da testimonio, les muestra que tú eres diferente? ¿Acaso tu lenguaje soez, chismoso, maldiciente? ¿Usas el doble sentido? ¿Eres ofensivo para hablar con otros? ¿Vulgar? ¿O tienes un lenguaje calumnioso, hablando mal de los otros, incluso cuando ni siquiera te consta? ¿Esa es tu forma de hablar? Eso no es hablar con gracia. Hablar con gracia es reflejar, usar un lenguaje que refleje lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ese lenguaje es un lenguaje de amor, de pureza ante todo. Es un lenguaje que está lleno de gracia, que es considerado con los demás y benevolente. Porque hay gente que es muy dura con su lengua hacia los demás. En nuestra lengua debe haber su sabiduría y en nuestra lengua debe haber prudencia para que hablemos o testifiquemos de Cristo a los demás. Vuelvo y les digo, no solamente cuando estamos hablando del Señor o del Evangelio, sino en todas las cosas que hablemos. Me dice cuánta sabiduría, cuánta enseñanza, cuánta fe, cuánto consuelo puede haber en la boca de un creyente. ¿Es acaso usted los que se une en su trabajo para criticar a su jefe? ¿Es acaso usted los que hace corrillo para hacerlo? Miren, no es para ponerme de ejemplo, pero era una realidad. Cuando yo trabajé secularmente, el último trabajo que tuve secularmente, me acuerdo que los tiempos de almuerzo eran bastante fuertes para mí porque todos bajaban y aunque le hacían caras al jefe, sonrisas, bajaban a almorzar y eran todos hablando mal del jefe y de lo que les pagaban. Me acuerdo que alguna vez yo me paré y hablé con algunos, no lo hice con todos, pero dije, pues bueno, yo estoy agradecido con el trabajo que me han dado. Yo sé que no es el mejor, pero me lo han dado. Y si no quisiera estar trabajando aquí, pues simplemente me iría. Pero le agradezco al jefe por lo que ha hecho. Y la gente pues lo mira un extraño, ¿sí me entienden? Hermanos, usted es de los que se une para criticar. Usted es de los que se une para maldecir a otros. En su boca hay el mismo tipo de lenguaje ofensivo, soez o vulgar que hay en la boca de los incrédulos. Sabe que las groserías, y yo no espero que ningún cristiano verdadero use un lenguaje soez, un lenguaje vulgar. Pero usted sabe que las groserías son maldiciones. Eso debe estar en la boca. Hay gente que se atreve a maldecir incluso su propia familia con palabras vulgares. Eso debe cambiar en nuestra vida, si es que Cristo habita en nuestros corazones. Porque ellos van a esperar que nuestra manera de hablar sea llena de ¿qué? Siempre, como dice acá, con gracia. ¿Quieren escuchar algo diferente? Todos hablan igual, todos hablan las mismas tonterías. Prenden un televisor, encienden una radio, van a internet y escuchan las mismas cosas. Esperan de ti escuchar algo diferente. Y con eso no estoy diciendo que tengas que todo el día estar hablando de la Biblia necesariamente. Bueno, qué maravilloso que hables de la palabra. Pero hay que hablar de otras cosas porque en nuestro diario vivir hay que hablar de muchas cosas. Y en esas cosas nosotros tenemos que tener gracia para hablar y reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dice allí también que nuestra palabra debe ser, o nuestro lenguaje debe ser sazonado con sal. Qué interesante ilustración. Eso quiere decir que nuestra forma de hablar, así como la sal que hacían en la antigüedad, preservaba y también da sabor, sabemos, algo sin sal es desabrido. Nuestra conversación debe ser llena de gracia porque refleja y muestra quién está en nuestro corazón, pero al ser sazonada con sal, debe ser una conversación agradable y edificante, no destructiva. ¿No ha escuchado usted personas que son absolutamente, o sea, es difícil escucharlas porque su manera de hablar es irritante, es algo que lo saca uno a veces de casilla, no sé cómo decirlo.
Hermanos, que nuestra palabra, dice acá, sea agradable. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida. Y recuerde que Efesios y Colosenses están ligados, ¿no? En muchos aspectos. Tienen mucho, son muy parecidas estas dos epístolas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y después nos dice que sea sazonada con sal. ¿Sí entienden? En Colosenses nos dice que sea sazonada con sal. Y aquí en Efesios dice que ninguna palabra corrompida, o sea, podrida, salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire, una palabra edificante a fin de dar gracia a los oyentes. Está diciendo lo mismo que en Colosenses. Hermanos, ¿cómo hablas tú? Y tu manera de hablar es edificante. Cuando la gente te escucha hablar sin que digas que eres cristiano. Ojalá tú llegues a un trabajo, te lo voy a decir de la siguiente manera y espero que me lo entiendan. No que ocultemos nada, no que ocultemos, que es lo que somos. Pero ojalá tú llegues a un trabajo, un puesto laboral, este es un lugar donde conoces nuevas personas. Y sin necesidad de decir que eres cristiano, la gente por tu conducta y por tu forma de hablar, identifiquen que eres un cristiano. Ese sería el ideal. Antes de que tengas que decir 3 aleluyas o 2 amenes. Que ellos puedan identificar, oiga, esta persona habla diferente, él no es vulgar como nosotros. No se la pasa hablando de mujeres. No se la pasa hablando de tonterías. Es una persona que tiene palabras edificantes. Aún nuestras bromas, hermanos, porque nadie está diciendo que no bromeemos. A mí me gusta bromear. Deben ser con altura. No cosas vulgares ni ofensivas. Hay veces hay personas que no les gusta que los bromeen. Pues no los bromee, porque lo ofende. Hay otras personas que son más abiertas, pero a algunas personas les puede causar algún mal, algún sinsabor en su vida. Bueno, si es así, usted también, le digo, mate ese orgullo y no sea tan orgulloso, pero debemos ser muy cuidadosos con la forma en que hablamos. Dice allí, sazonada con sal, y después dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, dice el versículo 6. Eso quiere decir que además de que nuestra palabra debe ser edificante, agradable, que refleje lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que sean palabras sabias, que sean palabras prudentes, que sean palabras llenas de amor, de pureza, ¿sí? Siempre cautas, siempre prudentes. Dice que debemos ser capaces de decir lo apropiado en el momento apropiado, y eso es una aplicación de la sabiduría que nos dice el versículo 5 respecto a nuestra forma de vivir frente a los incrédulos. Y eso incluye el hecho de que estemos preparados para responder a aquellos que nos cuestionan sobre nuestra fe con la verdad y argumento, ¿no es cierto? Miren, usted viene a la iglesia y algunos llevan años y hemos hecho cursos y todo eso es muy bueno, porque lo primero que debe pasar en su vida es que eso transforma su vida, porque el Espíritu Santo, quien lo ha salvado, está cambiando su corazón a través de la enseñanza de la Escritura. Eso es maravilloso, poderoso. Muy importante. Pero hermano, muchas personas a veces llevan tiempo en la iglesia y después dicen, yo no sé cómo hablarle a otros de Cristo. No sé qué decirles. No sé si me dicen algo yo cómo responderles. Bueno, entonces, ¿para qué te estás capacitando? Tenemos que ser más atentos a la enseñanza de la Escritura, lo que se da en la iglesia y en tu estudio personal. Porque es que Dios no solamente quiere que recibas eso y lo tengas. Y terminen siendo como yo, pero espiritualmente gordos, ¿sí? Sino que ustedes puedan dar eso ¿a quién? A otras personas. Lo puedan transmitir, hermanos. ¿De qué sirve que seamos simplemente personas con mucho conocimiento bíblico? Claro, sirve de mucho porque si somos verdaderos cristianos eso nos va a santificar. Pero es imposible que seamos santificados si nos callemos. Mira los hombres de la Escritura, los discípulos del Señor y los primeros cristianos allí en Hechos. Ellos no callaron su fe, sino que la hablaron. Y la hablaron tan claramente como cuando tú lees la primera predicación de Pedro, que no hizo otra cosa que decirles que ellos habían asesinado a su Dios, al Dios que los había creado. Y eso Dios lo usó porque era verdad. Lo había hecho Dios con un propósito para que ellos pudieran ser salvados. Y muchos creyeron. Dice que una multitud grande creyó. Debemos hablar, hermanos, pero ese hablar tiene que ir acompañado con lo que nosotros somos.
Hay personas que en un momentico pueden explotar y dañar todo el testimonio que han dado a otras personas. Y en eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que estar dispuestos a responder en el momento apropiado, hablar con sabiduría siempre. Y si alguien nos habla acerca o nos pregunta acerca de Cristo, de nuestra fe, del Evangelio, o vemos la oportunidad de hacerlo, hermanos, no callemos. Mire qué lindo es el Evangelio. Dios no nos obliga a convencer a nadie. No está diciendo que hagamos el trabajo que solo Él puede hacer. No nos está diciendo que nosotros tenemos que salvar a las personas o convencerlas de que se hagan cristianos. No, eso no es la predicación. Nos está diciendo que seamos mensajeros, que seamos fieles en hablar la verdad de Cristo y Él salvará. Él hará lo importante. Él hará lo más valioso. Nosotros simplemente seremos instrumentos. Incluso si tú testificas y tienes una buena conducta y tu forma de hablar es pura, realmente es transparente, refleja gracia, es sabia, es sazonada con sal. Incluso si tú haces todo esto y la gente no se convierte, igual Cristo está siendo glorificado porque lo estás dando a conocer y a conocer su grandeza y su gloria, y ellos serán responsables delante de Dios porque una persona que les habló de Cristo y que les mostró a Cristo a través de su conducta y de su lengua y de su boca, y ellos no quisieron creer. Hermanos, hay que hablar de Cristo y hay que vivir a Cristo para que otros puedan verdaderamente creer en el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuiden su conducta, sean sabios en la manera en que proceden con aquellos que no son cristianos, y que su palabra tenga gracia, que su palabra sea agradable, su lenguaje, sus conversaciones sean edificantes para que ellos puedan ver en ustedes a Cristo. Hermanos, ¿qué testimonio estás dando a otros? Porque les digo que no hay nada más doloroso y aterrador cuando uno ve o escucha de personas que dicen ser cristianas y dan mal testimonio. Lo que nos duele grandemente es cómo se denigra el nombre del Señor. Miren, nosotros no estamos buscando reputación en ese sentido. Por supuesto, ¿quién no quiere tener una buena reputación? Y parte de tener buena reputación es el hecho de que demos testimonio, pero, hermanos, no nos debería doler nuestra reputación, sino que el nombre de Cristo, a quien decimos amar, sea glorificado o sea denigrado por aquellos que no lo conocen. Mira, hermano, ¿has estado pensando en esto? ¿Has estado preocupado en esto? ¿Qué piensa la gente que trabaja contigo acerca de Cristo viéndote a ti? ¿Será que ese Cristo es real para ellos porque tú lo reflejas a través de tu manera de conducirte y de hablar y en lo que haces o incluso en la manera en que les hablas, les dices, les compartes el Evangelio? O definitivamente no hay nada que hacer allí. Miren, esto es tan delicado porque nosotros podemos comportarnos muy bien. Y en cualquier momento, por algo que alocadamente hagamos, las personas pueden de allí agarrarse para renegar de nuestro Señor. Hermanos, los cristianos regenerados hemos sido salvados para reflejar la vida de Cristo en nosotros. Cristo está en nuestras vidas. Cristo tiene que verse en nosotros. Lo que queremos es la gloria del Señor y queremos que por medio de nuestra conducta y de nuestra boca la gente conozca a Cristo. Es Cristo, todo se trata de Cristo. No es de nosotros, no es de que seamos atrayentes, no es de que la gente piense que somos los mejores y quieran venir a la iglesia. No, queremos que conozcan a Cristo a través de nuestra vida. ¿Cuánta gente, digo yo, pienso, puede estar anhelando ver algo diferente? Y ese diferente no es cosas locas como las que predican tantos evangélicos hoy en día, sino ver a personas sinceras viviendo su fe. A pesar de todos los problemas que puedan tener, o las dificultades, o la escasez, sinceras en ver, en vivir su fe, la fe en Cristo. Hermanos amados, debemos reconocer la incapacidad que tenemos para ser dignos representantes de Cristo y arrepentirnos de nuestra maldad cuando hemos dado mal testimonio a otros. Somos incapaces en nosotros mismos de ser dignos representantes de Cristo. No estamos representando a un ser humano cualquiera.
No estamos representando una nación como lo harían los embajadores. Estamos representando a Dios mismo en nuestra vida. Y somos completamente indignos de hacerlo. Bendito sea el Señor, que Él ha transformado nuestro corazón por medio de la fe en Jesucristo. Que Él nos ha dado una vida nueva. Bendito sea el Señor, que cambió nuestro corazón para que nuestra boca cambie. Para que nuestras palabras no sean las palabras podridas, tontas, llenas de pecado que hablan los incrédulos, sino para que nuestra boca hable de lo que abunda en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Tu fe está puesta en Cristo, tu boca refleja a Cristo, tu proceder refleja a Cristo. Sí, todos pecamos, todos fallamos, aún estamos en esta carne. El pecado no es nuestro Señor, pero el pecado está presente en nuestra vida. Es cierto. Pero aún en la forma como lidiamos el pecado, arrepintiéndonos con humildad, luchando contra él, le podemos dar testimonio a otros de que no amamos al pecado, sino que amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pueden decir de nosotros aquellas personas que están viéndonos? Esos ojos que siempre están encima de nuestro. Solo Cristo puede cambiar el corazón. No estamos hablando de que cambies tu conducta y de que cambies tu boca simplemente. Estamos hablando de que Cristo tiene que cambiar tu corazón. Si tú estás aquí hoy y Cristo es nuestro Señor, así lleves incluso años en la iglesia, no es de extrañar que tu conducta sea pecaminosa y que no sientas nada, que no te preocupe por lo que otros puedan pensar de tu vida al decir que tú eres cristiano. Hay mucha gente que no le importa. Hermanos, a los verdaderos cristianos sí nos importa. No vivimos en pro de agradar a los demás. No vivimos de apariencias. No queremos caerle bien a las demás necesariamente. Aunque buscamos amar y bendecir a todos, no estamos buscando la aprobación de los hombres. Estamos buscando siempre agradar al Señor, obedeciendo su palabra. Pero ante todo, porque Cristo está en nuestro corazón. Porque Cristo es nuestro Salvador, porque hemos ido primero a Él, para hallar una nueva vida, para ser perdonados, para ser salvados. Eres cristiano, tú tienes un deber con los incrédulos, tú tienes un deber con tu familia que es incrédula, tú tienes un deber con tus compañeros de trabajo que son incrédulos, tú tienes un deber con tu familia, que aunque sean hijos maravillosos que vienen a la iglesia, no tienes todavía garantía de que sean cristianos. Tú tienes un deber y es darles a conocer a Cristo. Tú no puedes reaccionar de la misma manera como hace el mundo. Tú no puedes explotar. Tu boca no puede estar llena de vulgaridad y de mentira. Tú tienes que en ese sentido ser diferente, pero escúcheme, tienes que serlo porque Cristo es tu Señor. Hay gracia para vivir esta vida diferente, hermanos. Oremos, como decía Pablo, para que podamos cumplir este deber de testificar apropiadamente a las personas. Y quisiera de una forma práctica que recordáramos a quién en los últimos meses le hemos dado un mal testimonio. Incluso puede ser nuestra familia más cercana. Si es necesario, pídeles perdón, porque tú también les has fallado a ellos. Pero primero que todo, ve a Cristo. Confía en Él. Nosotros no podemos mostrar lo que no somos. El llamado es a los cristianos, a los que han confiado en el Señor, a que Cristo sea glorificado en eso. Porque para eso hemos sido salvados, para dar a conocer, para reflejar la vida de Cristo y la gloria de Cristo a los hombres a través de nuestro testimonio. Cristo fue completamente consecuente con lo que Él era. Nosotros debemos ser lo mismo. No podemos hacerlo nosotros solos. No podemos hacerlo nosotros de ninguna manera. Es Cristo quien lo hace en nuestra vida. Piensa en eso, a quienes les ha fallado, dándole un mal testimonio, dejando por el piso el nombre del Señor. Tal vez tu manera de hablar con los incrédulos, tal vez tu conducta hacia ellos o con ellos, participando de sus mismos pecados. Mire, ahorita viene Navidad, es una excelente oportunidad para darle testimonio y no ciertamente para involucrarse en sus tonterías, en sus parrandas, en sus juergas, en sus desórdenes, sino para mostrarles que Cristo hace que nosotros podamos en esta fecha recordar lo que Él hizo por nosotros, con amor, con gozo, con alegría, por supuesto que sí, pero con santidad también, en santidad, en santificación.
Hermano, esfuércese en la gracia que Él le ha dado para hoy ver cómo ha sido su testimonio, reconocer en su vida ese pecado y también reconocer en su vida la gracia que el Señor le ha dado. La gracia que está en Cristo y solo en Cristo para poder reflejar a los demás. El mundo necesita gente que les hable de Cristo, pero también que les muestre a Cristo en su conducta y en su forma de ¿qué? De hablar. Eso es lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios. Vamos a orar y con sinceridad vaya a Cristo en oración y pídele. Si usted no es un creyente, que le perdone. Confíe en lo que Cristo hizo en la cruz. Usted no puede cambiar su manera de vivir. Es Él quien le da un nuevo corazón y le hace que quiera vivir para Él.